Gloria a Dios, le damos la gloria al Señor porque nos permite compartir en esta noche la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener un estudio de la palabra muy especial. Es la primera de una serie de varios videos sobre el fin y la segunda venida de Jesucristo, tomada de los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver en detalle y vamos a profundizar en la palabra de Dios. Así que quiero que te prepares, que tengas ahí tu Biblia a mano, alguna libreta para apuntes o que grabes, que guardes este video que vamos a tener, porque será un tiempo muy especial para profundizar en la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero orar para que el Señor abra nuestros oídos y nos prepare para recibir su palabra. Señor Jesús, venimos aquí a tu presencia ahora a prepararnos para recibir el mensaje de tu palabra, para escucharte, para obedecerte y para asimilar lo que tienes para decirnos. En el nombre de Jesús, que cada uno de los que nos está viendo y escuchando reciba tu palabra, la aplique a su vida y que sea real en él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, iniciamos con nuestro estudio sobre el fin y la segunda venida de Cristo, enseñanzas de Jesús según Mateo capítulo 24 y 25. Esta es la parte 1 de varios videos sobre este estudio en particular. Vamos a comenzar con la narración o una narración bíblica del capítulo 24. Jesús salió del templo, y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean.
porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O, miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Amén. Esta narración bíblica nos muestra el texto de Mateo capítulo 24 en detalle. Lo vimos en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, pero vamos a estar detallando y estudiando versículo por versículo lo que quiso decir Jesús y qué significado tiene para nosotros en este tiempo. Los versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a ver el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Vamos a familiarizarnos con él. Este era el templo. No es tan pequeño como algunos pensábamos. Pensamos en el templo y pensamos tal vez en un edificio pequeño. Era un edificio sumamente grande e importante. Este es otro ángulo del atrio interno o del edificio interno. Este templo era una de las más impresionantes estructuras de su tiempo. Se comenzó a construir bajo el reinado de Herodes el Grande en el año 20 a.C. y continuaba en construcción cuando fue destruido en el año 70 después de Cristo. Específicamente, esa profecía que dio Jesús sobre que ese templo sería destruido se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo. Pues Tito, el general romano, levantó enormes andamios de madera alrededor de las paredes de los edificios del templo, los colmó hasta arriba de madera y materiales inflamables y los hizo arder. El calor del fuego tan intenso fue que las piedras se desmoronaron. Los romanos buscaron el oro fundido de los escombros y derribaron las ruinas restantes. Es decir, que esa profecía se cumplió en el año 70. A veces vemos en la escritura, en la palabra de Dios, profecías de doble cumplimiento o que tienen cumplimiento en diferentes periodos de tiempo. Entonces, esta profecía empezó a cumplirse en ese tiempo, en el año 70 después de Cristo. Pero vamos a seguir avanzando sobre el texto bíblico. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos tenían tres inquietudes, tenían tres preguntas acá. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida, de la de Jesús? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Son tres cuestiones específicas. Ahora, el Monte de los Olivos, y vamos a hacer un paréntesis acá, es el mismo lugar donde el profeta Zacarías predijo que el Mesías pondría sus pies cuando venga a establecer su reino. Recuerden que ese es el lugar donde está Jesús con sus discípulos
y les explica esto. Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es una vista actual del Monte de los Olivos. Es el lugar donde estaba Jesús con sus discípulos, para que tengamos una idea. Ahora, lo que esperaban sus discípulos, recuerden esas tres inquietudes que ellos tenían. Primero, esperaban un reino ya. Esperaban el reino de Dios de inmediato. Ahora, cuando preguntaron sobre su venida, ellos no se referían a la segunda venida de Cristo que nosotros nos imaginamos, a esa venida de Dios en nubes y en gloria con los ángeles. No, se referían a la llegada de Cristo como el rey físico, el Mesías judío que aún esperan, que les libraría del dominio del imperio romano y traería la liberación para el pueblo de Israel. Es por eso que la destrucción del templo no encaja para nada en lo que ellos esperan. Pues para ellos Cristo no iba a venir en el cielo con gloria y con poder, sino que vendría como ese rey que tomaría control sobre la nación judía. Es tan así que en Hechos capítulo 1, versículo 6, luego de Jesús resucitar, vemos que le hacen esta pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, antes de Jesús ser crucificado y después de ser crucificado y resucitar, ellos seguían esperando al Mesías que les liberaría del imperio romano, porque esa era su idea de reinado o del reinado de Dios. Ahora, en esta parte nos vamos a enfocar en las señales que dijo Jesús que mostrarían, primero, que está cerca el fin y su venida. Y vamos a ver varias señales en esta entrega de hoy. Y la señal número 1 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 4. Entonces, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta palabra, mirad, viene del griego blepo o blepo, que significa discernir, mirar con la mente, prestar atención, poner atención. Entonces Jesús no solo le dice, vean con los ojos, sino disciernan, analicen, mediten lo que va a pasar, pongan atención. La palabra que se usa para engañar, que nadie os engañe, es una palabra que significa hacer vagar, extraviar, descarriar o seducir. Es decir, no se dejen seducir, no se dejen extraviar, que nadie les haga vagar del evangelio que ya Cristo nos ha enseñado. Y eso es muy importante porque en este tiempo estamos viviendo un momento de necesidad. Este coronavirus tiene angustia, trajo angustia a la humanidad y fácilmente nos dejamos engañar. Recientemente vimos en nuestra ciudad de Puerto Plata, en República Dominicana, donde vivimos, que hubo una persona que motivó a los demás a hacer dijo que él oraría y que Dios sanaría el coronavirus y que haría un milagro el Señor en República Dominicana. Y no fue así. No fue así, sencillamente no sucedió y no sucedió eso que él decía. Pero muchas personas le siguieron lamentablemente engañados. Entonces Jesús nos manda a que nadie nos engañe, a que no nos dejemos extraviar. Y la palabra de Dios es el centro y es nuestra guía. Ahora, vamos a hacer un énfasis muy interesante acá. Jesús dice, porque vendrán otros en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Lo que nos dice la palabra, el significado de Cristo es del griego Christos o Christos, significa ungido. La versión de los 70 o de la Septuaginta traduce esta palabra como el Mesías que se conoce en el Antiguo Testamento.
Este término se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote, ejemplos que tenemos ahí en Levíticos. También los profetas reciben el nombre de Hoi Christoiteu o los ungidos de Dios, lo vemos en Salmos. También el rey de Israel era en ocasiones mencionado como Christos Tou Kuriou, o sea, el ungido del Señor, en varias citas bíblicas. O sea que hablar del Cristo es hablar del ungido, pero puntualmente Jesús nos está hablando de unos Cristos muy especiales. Jesús alude a personas que se autoproclaman como el ungido de Dios, o sea, el Mesías o el Salvador de la humanidad. Estos hombres se muestran a sí mismos como la solución para los problemas de la humanidad, los salvadores de su generación y los que tienen las respuestas para la humanidad. Miren qué interesante. Jesús no solamente está hablando de alguna persona que vendría o diría yo soy Cristo, sino que se presenta como un salvador, esa respuesta a los problemas de la humanidad. Es muy interesante. Ahora, vamos a ver falsos cristos y salvadores a través de la historia. Recuerden que estamos analizando las señales y vamos a evaluar su cumplimiento. Incluso tenemos un cuadro comparativo muy interesante. Aquí tenemos dos supuestos salvadores en la historia de la humanidad. El primero es el emperador Tito Flavio Dominiciano. Vivió del año 51 al 96 después de Cristo. En el Imperio Romano, el culto imperial fue la veneración del emperador como a un dios, o sea, como un dios. Esta práctica que comenzó con Augusto y se convirtió en elemento destacado de la religión romana. Dominiciano, este emperador, fue el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía. Imagínense ustedes, un Dios en la tierra o un Salvador. Él dijo serlo. Pasamos casi 1700 años después, 1600 años después, el emperador Napoleón Bonaparte, descrito como el restaurador de la religión, salvador de la iglesia, soberano, ungido, un santo en vida. Fue un arrogante, de una manera extrema, con un delirio de grandeza y autoproclamado salvador. O sea que no es nuevo que personas se llamen a sí mismos salvadores. Entonces estamos viendo cumplimiento de esta profecía que dio Jesús. Veamos otros más, ya más recientes. Uno fue Benito Mussolini. Fue un dictador, socialista y creador del fascismo, autoproclamado salvador de Italia y de la Iglesia Católica. También él se llamaba o se autopercibía como un enviado por Dios. Otro más, muy conocido en la humanidad, fue Adolf Hitler. Fue un dictador de Alemania, el problema o la causa principal de la Segunda Guerra Mundial. Fue un autoproclamado salvador de Alemania y de la humanidad. Este hombre llegó al extremo que la historia nos muestra de que él quería implantar incluso una raza superior para que dominara la humanidad. Entonces, la idea de salvadores a través de la historia no es nueva, la tenemos desde hace mucho. Pero vamos a ver dos autodenominados Cristos más recientes, en el sentido religioso solamente hablando. Uno es Alan John Miller, que él asegura ser Jesucristo reencarnado. Imagínese usted. Recuerda su crucifixión, o sea, cuando fue crucificado, hace más de 2000 años. Él dice vivir con María Magdalena, que él dice que su mujer o su pareja, María Magdalena, reencarnó en ella. Y además fundó la secta Verdad Divina. Esto fue en Australia en el año 2007. Este señor está vivo y sigue con su secta. Otro muy conocido ya hace unos años, lo que tal vez lo recordarán, fue uno llamado José Luis de Jesús Miranda. Según él mismo cuenta, José Luis de Jesús sintió un día que Cristo se fundía con él, dando como resultado un nuevo ser, una mezcla de Cristo y anticristo. Desde entonces fue conocido con los alias de apóstol, doctor, papá, Dios, etc. Pero sobre todo, Jesucristo hombre. Imagínense. Cuenta con un buen número de feligreses en Miami, donde fundó su culto llamado Creciendo en Gracia.
y falleció en el año 2013 por unas complicaciones de salud. Sin embargo, el ministerio que este hombre empezó, o la secta, mejor dicho, aún continúa, creyendo que Él es Jesucristo reencarnado. Imagínense ustedes. Entonces vimos esta primera señal: vendrán falsos cristos y a muchos engañarán. Vamos con la segunda señal que evaluaremos hoy. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto lo vemos en el versículo 6. Nos dice la palabra que no os turbéis. Y vamos a analizarlo. Vamos a ver un poquito sobre estas guerras y rumores de guerras, o sea, conflictos bélicos militares que se presentan y se presentarán. La palabra nos manda que no nos turbemos porque esto es necesario que acontezca. El siglo XX, o sea, el pasado siglo, fue el más sangriento de toda la historia de la humanidad, con más de 135 conflictos bélicos entre los años 1900 y 2000. Murieron 130 millones de personas. Escuche esto otra vez: 130 millones de personas tan solo por causas bélicas, por guerras. O sea, hemos visto guerras fuertemente en este siglo, alguna en el siglo pasado. Algunas guerras actuales de las que estamos viendo son las guerras civil de Afganistán o guerra afgana, guerra civil siria, guerra civil iraquí, la guerra de Libia y la guerra contra el Estado Islámico, un grupo terrorista. Entonces, no solamente hemos visto guerras en el siglo pasado, sino que estamos viendo guerras actualmente como nunca incluso se hubiera visto en la historia de la humanidad. Estos rumores de guerra los seguimos viendo incluso ahora, como vemos una inestabilidad política en muchos lugares y países unos contra otros. Ahora, la palabra nos manda, en medio de todos estos conflictos y guerras, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cabe decir que el siglo XX, o sea, el siglo pasado, fue el siglo más sangriento de toda la humanidad, repetimos. Antes hubieron guerras, por supuesto, pero se cree, según según las estadísticas, las guerras del siglo XX suman más que todas las guerras de toda la historia de la humanidad en el pasado. O sea, que después del 1900 hacia acá hubo un aumento increíble de los conflictos bélicos y militares. Ahora, no nos turbemos. ¿Qué significa esto? No nos lamentemos, no nos aterremos, no nos angustiemos. ¿Por qué? Porque esto debe suceder, como dijo el Señor. Ahora, debemos saber que esto todavía no es el fin. Esto tiene su lugar en el orden de las señales que dijo Jesús, pero esto debe suceder. Entonces, ya vimos dos señales. Esta señal entonces vemos que se está cumpliendo y se ha cumplido. Lo de guerras y rumores de guerras. Vamos a pasar aquí a la tercera señal. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo vemos en el versículo 7. Esta palabra levantarse viene del griego egeiro, que significa despertar. Da la idea de hacer acopio de las facultades de uno. Y no solo habla de problemas de guerra solamente, sino que también de conflictos donde un país trata de ponerse por encima de otro en cuanto a superioridad y dominio. Lo vemos actualmente en la lucha de países y bloques de países por un dominio económico, político y militar. O sea que cuando se levanta una nación contra otra, no es solamente en el sentido militar, lo incluye, pero también estos otros aspectos. Y te pregunto, ¿estamos viendo esto actualmente? Por supuesto que sí. Vemos cómo hay países que están en una guerra económica constante, como Estados Unidos y China. Ahora ha bajado un poco por la situación del coronavirus, pero vemos países que son enemigos en el sentido a lo más acérrimos posible.
Entonces es una señal que nos muestra que esta señal está cumplida y seguirá en un aumento mayor. Vamos a ver otra señal, una cuarta señal, y habrá pestes. Pienso que no es necesario hablar mucho de esto, tan solo con la situación que estamos viviendo con el COVID-19. Vemos la situación horrible que estamos pasando. A la fecha en que grabo este video, al 28 de abril del 2020, existen 2.954.000 infectados en todo el mundo por el coronavirus. Entonces estamos viendo que estas pestes, como nunca antes, habíamos visto anteriormente la gripe española, por ejemplo, en el siglo pasado, la peste negra o peste bubónica en la Edad Media, pero nada como esto, algo que ponga al mundo entero en una cuarentena o que tenga que haya detenido el mundo entero de su actividad económica, social y política y cultural. O sea, estamos viendo el cumplimiento de estas pestes bíblicas. Entonces vimos ya 4 señales. Vamos a ver una quinta señal. Y habrá hambres o hambre. Según un estudio de la ONU realizado en 2018, 821 millones de personas padecen de hambre en el mundo. Esto es el 11% de la población mundial. O sea, el 11% del mundo padece de hambre. Esto es horrible. Es una situación que debe preocuparnos. Y vemos esto especialmente en países como India, países del continente africano. Es una situación constante. Entonces vimos ya ahí 5 señales. Vamos con una sexta señal. Y terremotos. Aquí les tengo una pequeña comparación de los terremotos más fuertes del siglo XXI, en lo que va del siglo hasta el año 2016. Y vamos a ver varios. El primero de ellos lo vamos a ver en diciembre del 2004. Fue un terremoto en el Océano Índico, murieron alrededor de 230.000 personas. En 2008, un terremoto en China, fallecieron más de 87.000 muertos. En 2010, el terremoto de Haití, lo conocemos todos, más de 222.000 personas. En 2010, el terremoto en Chile, más de 799 muertos. Y en 2011, el terremoto de Japón con más de 15.000 muertos. En 2015 en Nepal, un terremoto con más de 8.000 muertos. En 2015 otra vez un terremoto en Afganistán con más de 399 muertos. Y así en Ecuador en el año 2016. O sea, estamos viendo un incremento de estas catástrofes naturales de forma significativa. Incluso recientemente hubieron otras situaciones, no terremotos, sino erupciones volcánicas recientemente ahora en los principios del año 2020. Ahora, todo esto será principio de dolores, nos dice el versículo 8. Principio, esta palabra es la misma que se utiliza en Juan capítulo 1, versículo 1. O sea, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto significa el inicio de un periodo de tiempo. Es decir, el inicio de una nueva etapa de intensificación de todo esto que ya habíamos visto. Y algo muy interesante que me llamó la atención es que esta palabra dolores literalmente significa dolores de parto. Es la palabra usada para dolores muy, muy intensos, como el dolor en la labor de parto. Aunque en la historia de la humanidad siempre ha existido hambre, enfermedades y terremotos, Jesús anuncia que será de una manera intensificada como los dolores de parto. Es por esto que debemos estar atentos a los tiempos y señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta señal de terremotos también está cumplida y seguirá intensificándose, porque esto es solo el inicio, principio de dolores. Vamos a ver otra señal. Es la señal número 7, que nos dice que os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dijo Jesús.
Esto lo vemos en el versículo número 9. Esta palabra tribulación que se utiliza acá tiene su origen en una palabra griega que significa presión, estrechez, aflicción, angustia y persecución. Este tiempo en que habrá tribulación se refiere a una presión contra la iglesia como nunca ha existido antes. Ojo que no estamos hablando aquí de la gran tribulación como periodo específico, sino de una persecución, un tiempo donde habrá una presión generalizada sobre la iglesia de Cristo. En este tiempo se castigará y se matará a los cristianos por causa del nombre de Cristo Jesús. Según la organización Puertas Abiertas, Open Doors es una ONG dedicada a monitorear y combatir la persecución contra los cristianos en el mundo. Hay más de 280 millones de cristianos que sufren persecución por su fe. Eso es 1 de cada 9 creyentes en el mundo. 1 de cada 9 cristianos en el mundo es perseguido por su fe. Más de 280 millones. Ahora vamos a ver un testimonio de una persona de Corea del Norte que ha padecido la persecución por seguir a Cristo, para que entendamos la realidad de esto. Cuéntanos un poco tu vida en Corea del Norte. En la sociedad de Corea del Norte solo puedes adorar a Kim y su familia, nada más. No importa si eres cristiano, creyente o no creyente, si estás en contra de ello, probablemente acabes muriendo. ¿Qué sorprendería a la gente sobre la vida en Corea del Norte? Primero, no puedes ni plantearte la existencia de derechos humanos, porque el poder absoluto lo tiene una persona. No hay libertad de expresión. La gente muere de hambre y también de enfermedades. Todo esto puede resultar impactante al resto del mundo. Hay al menos 60.000 prisioneros cristianos en campos de concentración de Corea del Norte. Tú mismo pasaste un par de años en uno de estos sitios. ¿Cómo es aquello? La prisión de Corea del Norte, donde estuve, era un infierno. No había luces, no había calefacción y la comida que nos daban era un puñado de maíz. Eso era todo. Nos obligaban a trabajar durante todo el día. El sitio estaba infestado de insectos. Era un sitio muy peligroso. Los guardas de la prisión nos decían todos los días que no éramos humanos, que nos habían abandonado allí. Cuando muriésemos íbamos a ser enterrados como plantas, íbamos a ser enterrados en un agujero en la tierra. No sois seres humanos, no vais a tener ni funeral. Todo este dolor, esta oscuridad, las dificultades a las que te has enfrentado, ¿cómo ha restaurado Dios tu corazón y curado ese dolor? Todos sabemos que Pablo escribió a los efesios y a los filipenses en prisión. Y yo me preguntaba, ¿qué le está dando tanta alegría y gozo como para decirles a los que están fuera, regocijaos como yo me regocijo? Debe haber algo que le está produciendo tanto gozo. Así que oré a Dios y le dije, Dios, si tú eres la fuente de ese gozo, por favor, permíteme tener a mí también ese mismo gozo que tuvo Pablo en prisión. Así oré. Durante este tiempo, mi único trabajo era leer la Biblia durante más de 8 horas al día. Al cabo del tiempo memoricé unos 2000 versículos. Un día Dios me ungió. Estaba leyendo Efesios 2:8 y me habló diciendo, la fe no viene de ti, es un regalo de Dios. En ese momento, desde Génesis, Apocalipsis, todo lo que está escrito en la Biblia, comencé a creerlo sin ninguna duda. Amén. Increíble cómo esta persona, cómo este hombre
persistió a pesar de todas las dificultades. Y esa es la realidad de muchos cristianos, de más de Cuéntanos un poco tú. 80 millones de cristianos. Ahora, la palabra nos dice, seréis aborrecidos de todas las gentes. Más de 280 millones de cristianos son perseguidos. Eso es 1 de cada 9 creyentes. Ahora, lamentablemente, todavía falta más persecución y debemos estar listos para eso. Y esto es lo que nos dice la palabra. Se le va a levantar una persecución general contra toda la iglesia por causa de Cristo. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás listo para seguir a Cristo de esta manera? ¿Estás tú dispuesto a ser perseguido, a incluso morir si es necesario por la causa de Cristo? Es algo que nosotros que vivimos a veces tan cómodos en este mundo en cuanto a que no tenemos presión por nuestra fe, debemos evaluar. ¿Estoy dispuesto a darlo todo por Cristo, incluso mi vida? Porque llegará el momento donde seremos perseguidos y debemos estar listos. Ahora, tenemos una señal más, la señal número 8, está en el versículo 10. Y nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a ver acá esta palabra tropezar. Esta palabra viene del griego escandalizo y significa entrampar, hacer tropezar, incitar a pecar, a la apostasía o desagrado. Básicamente es hacer caer, ofender o poner un tropiezo. Lo que nos dice es que muchos harán que otros creyentes dejen la fe, o sea, apostatarán de Cristo. Muchos dejarán de seguir a Jesús y esas personas, esos cristianos que dejarán a Jesús, harán tropezar a otros. Y literalmente los cristianos se traicionarán unos a otros y se entregarán ante las autoridades que estarán persiguiendo a los creyentes. Y estos cristianos traidores odiarán a los cristianos que estén firmes. Esto es hasta inaudito, uno ni siquiera le cabe entender esto, pero esto es lo que el Señor Jesús ha profetizado. Esta señal vemos un cumplimiento parcial, pudiéramos decir, porque aunque ya hay algunos que en menor medida están alejándose de Jesús, no se ha cumplido completamente o cabalmente. Es una señal que aún vemos que falta tiempo por cumplirse. Y yo te pregunto otra vez, ¿tú seguirías a Cristo en estas circunstancias? ¿Estarías tú dispuesto a seguir a Jesús en un momento tan difícil como este? Debes planteártelo porque estamos caminando hacia esa dirección. Vamos a ver aquí un resumen, ya acabando prácticamente esta primera parte. Un resumen de estas señales y su cumplimiento o no cumplimiento. En el versículo 5 vemos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Se cumplió? Sí. Ya hemos visto en la historia y en la actualidad que se ha cumplido. La segunda señal, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hemos escuchado de guerras y rumores de guerras? Sí, esta señal se ha cumplido y sigue cumpliéndose. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sí, lo vemos cumplido y también sigue cumpliéndose. Y habrá pestes, por supuesto que sí. Y habrá hambres, por supuesto que sí. Terremotos en diferentes lugares, sí. Recordemos que aquí viene diciendo, y esto será principio de dolores, o sea que estamos en una etapa donde cambia de estas señales básicas, estas primeras 6, a señales más difíciles o situaciones más difíciles. El versículo 9 nos dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vemos un cumplimiento parcial de esta señal. Es decir, ya estamos entre la señal número 6 y la número 7, o parcial cumplimiento de la 7.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esa en sentido general aún no se ha cumplido, pero vemos que todas las demás ya se cumplieron o se están cumpliendo. Y esta que está parcialmente, ya vemos que está avanzando ahí. Entonces, lo que seguirá a partir de aquí es una intensificación de esta señal número 7 y número 8. Viene para nosotros, lamentablemente, iglesia, un tiempo de persecución, un tiempo difícil, un tiempo donde debemos estar seguros si creemos o no en Cristo. Y si decimos creer en Jesús, estar firmes, preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, esta ha sido la primera parte de varias sesiones donde estaremos profundizando en este tema. Así que sigue atento a las publicaciones en nuestros canales de Facebook y YouTube de Templo del Calvario. Tú que escuchaste la palabra de Dios, que entendiste que necesitas a Jesús, que reconociste que Jesús viene y lo quieres en tu vida, en este momento quiero desafiarte, motivarte a que recibas a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Dice la palabra que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús como nuestro Salvador, seremos salvos. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y creas junto conmigo en Jesucristo. Invites a Jesús a tu vida y podamos orar juntos. Oramos ahora, repite conmigo. Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste por mí y resucitaste para darme vida eterna. Creo en ti, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Padre Celestial, que estas personas que han escuchado tu palabra y han reconocido que te necesitan, ahora en el nombre poderoso de Jesús, tú toques sus vidas, Espíritu Santo. Y que te puedan conocer, que puedan tener un encuentro genuino contigo, que tú cambies y transformes sus vidas completamente, Señor. Y que cada uno de los que nos está viendo y que hoy empiece esta relación contigo, tú la transformes, Señor. Mira a los miembros de nuestra congregación que nos están viendo, que han visto esta palabra, han visto este estudio, han compartido con nosotros, Señor. Toca sus vidas, a cada joven, a cada persona, a cada creyente. Transforma sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Que tú obres en ellos y que estas palabras les des la fuerza para confiar en ti, para afirmarlas más, Señor Jesús. Y que puedan ser reales en sus vidas. Que estemos listos para las señales y preparados para tu venida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Te felicitamos a ti que invitaste a Jesús a tu vida y queremos que seas parte de nuestra congregación. Por eso te invitamos a que aquí en el área de los comentarios debajo llenes el formulario que estará pidiéndote unos datos para contactarte y cómo podemos integrarte a nuestra congregación. Te recordamos nuestros horarios de cultos, miércoles y jueves a las 7:30. Y los sábados culto juvenil de oración, de culto juvenil a las 7:30 también de la noche. Y los domingos 10:40 en la mañana el servicio y a las 9:30 la escuela dominical, ambos en la mañana. Así que esta ha sido la primera parte de este estudio. Sigue en contacto con nosotros. Te recordamos que le des like y subscribe a nuestras páginas de Facebook y YouTube de Templo El Calvario. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.